noches, bienvenidos a su programa Novipec. Quien les habla, Esmeralda Vallejo. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Chávez. Esta noche les queremos dar a conocer acerca del perfil de un administrador en seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a enfocar en el establecimiento penitenciario de la cárcel de Ipiales, en lo que son con respecto a los servicios que ejecutan los trabajadores del cuerpo de custodia y vigilancia al momento de subir a prestar su servicio en las garitas. Antes de eso, queremos darles a conocer qué significado tiene el trabajo en alturas, qué resolución la rige, las obligaciones del empleador, del trabajador. Podemos decir que la resolución que rige al trabajo en alturas es la resolución 1409, la cual nos dice que el trabajo en alturas es considerado una actividad o un desplazamiento que ejecuta un trabajador a una altura o un promedio de 1.50 metros de un nivel inferior, ya sea superior 1.50 metros o inferior. Se puede considerar que es un trabajo de alto riesgo, ya que pues, según las tasas de estadísticas nacionales dicen que el trabajo en alturas tiene una muy alta grado de accidentalidad y de mortalidad laboral. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las obligaciones del empleador. Ya como lo dijo mi compañera aquí, todo se tiene que hacer en base o conforme a la resolución 1409 del 2012, la cual estipula todo sobre el trabajo en alturas, en donde le exige al empleador una serie de parámetros que tiene que cumplir, como por ejemplo, debe incluir un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene que llevar en sí los procedimientos y elementos y disposiciones que ordenan estas resoluciones. Además de eso, tiene que implementar un programa de protección contra las caídas de alturas y las medidas necesarias para la identificación y evaluación del control de los riesgos. A donde dice también que es necesario que el empleador dé a conocer y que los trabajadores conozcan acerca de este programa. Por otra parte, dice que cuando hay que promover alternativas compensatorias, como por ejemplo cuando haya un mantenimiento o algo así, inmediatamente se retiran las cosas, se tienen que volver a colocar de manera eficaz y rápida todos estos elementos y mecanismos de protección que se movieron de su determinado lugar. Por otra parte, también le exige al empleador que tiene que realizar exámenes médicos a todos los trabajadores para mirar si son actos o no son actos o qué restricciones médicas contienen. Por ejemplo, hay trabajadores que también dice que obliga al empleador a identificar qué problemas o enfermedades presentan los trabajadores. Y como por ejemplo en la resolución 1409 estipula unas enfermedades que los trabajadores en sí poseen y que no pueden hacer actividades de trabajo en altura. Estas como por ejemplo son el vértigo, el mareo, alteraciones del equilibrio, también está alteraciones de la audición, ceguera temporal o permanente, más que todo son mentales, las mentales, o sea, más que todo es como eso. También por otra parte dice que tiene que ofrecer capacitaciones a los trabajadores para que desempeñen el trabajo en alturas. Esto también todo lo tienen que hacer conforme a esta resolución, a la 1409 del 2012 y a la 1903 del 2013. Dice también que tiene que garantizar un anclaje utilizando como un mínimo de resistencia de 5.000 libras por persona conectada. Tienen que armar en sí es algo muy fuerte. Muy seguro. Muy seguro. Bueno, así como hay unas obligaciones de los empleadores, también hay unas obligaciones de los trabajadores, que dice que cada trabajador debe asistir a las capacitaciones, participar en las actividades de entrenamiento, reentrenamiento y programas pues, por el empleador. No solamente debe asistir, sino que también debe aprobar satisfactoriamente las evaluaciones pues, de conocimiento y desempeño. También pues, se debe informar sobre cualquier condición de salud, como lo nombrabas Fabián,
si de pronto tiene alguna alteración de audición, de visión, que de pronto pues el trabajador mire que no puede cumplir, debe informar inmediatamente al empleador pues para que no le hagan los respectivos exámenes y miren si es apto o no apto para O sea poder... que esto quiere decir que esto es de parte y parte, Sí. tanto el empleador tiene que realizar Claro, o sea, los exámenes de rigor, como también es, como tú dices, es parte del trabajador, donde él tiene que informar si posee alguna de estas enfermedades. exacto, sí, porque pues igual, o sea, si no informas y él se sube, lo que estamos hablando aquí, lo de cuestión de garitas, le pasa algo allá, ya es problema es del trabajador más no del empleador, porque el empleador pues cumplió con hacer los exámenes, si salieron bien, listo, pero si el trabajador tiene algún problema, entonces ya es problema para eso. También pues se dice que se debe hacer un uso adecuado de las medidas de prevención y protección contra caídas que se han implementado pues por parte del empleador. También se debe de reportar, ejemplo, si usted le ha dado los elementos de protección personal y se le ha deteriorado alguno de ellos, debe reportar, porque si usted lo sigue utilizando, pues entonces ya va a ser problema para el mismo empleador. Exactamente. Entonces todo eso debe reportarse por parte del trabajador a la persona al empleador. En el trabajo en alturas, las ARL dicen cuáles son las obligaciones. Las obligaciones, pues yo diría que la principal es que dice que tiene que asesorar a la empresa para el cumplimiento de las condiciones de la implementación del trabajo seguro. Ella es la que le dice, la ARL, esto es lo que se tiene que hacer, estas son las leyes, estas son las cosas que se tiene que cumplir, estos son los parámetros. Ese es el papel fundamental que cumple las ARL. No sé, de pronto se me escapa alguna, pero pues en sí esa es la principal. También dice que cuál es la cadena de la seguridad para el trabajo seguro en alturas. Hay dos. Hay una parte que es la parte humana y la parte técnica, o los técnicos que se dice. En la parte humana dice que tiene que haber una identificación de los riesgos, una inspección del estado de las estructuras, una identificación y evaluación de los equipos requeridos, montaje de los sistemas de prevención y protección y un análisis del trabajo seguro. En sí esto lo que va a hacer o va a ser el encargado de esto ya es la parte humana, en ese caso ya es el administrador en seguridad y salud en el trabajo. También habla de una parte técnica. La parte técnica dice que un uso de equipos certificados, como por ejemplo son los anclajes, la línea de vida, equipo metálico, equipo textil y equipo de protección personal. Como hablamos pues de lo que es la cadena de seguridad, miramos lo que son las medidas de prevención y las medidas de protección contra caídas. Decimos que la medida de prevención es aquella que solas o en conjunto se implementan para advertir o evitar la caída del trabajador. Entre ellas pues se encuentran lo que es el sistema de ingeniería, el programa contra caídas, las medidas colectivas, lo que es la delimitación, la señalización de las partes, la demarcación, el control de acceso y lo que son las barandas. Ya al hablar de las medidas de protección ya es como en sí la parte en que ocurre ya el accidente. Entonces podemos decir que la medida de protección es cuando el trabajador ya se cae, pero entonces para evitar un accidente, entonces podemos hablar lo que son, decimos que es el conjunto que busca detener o atrapar y proteger al trabajador para evitar pues, que sufra algún accidente. Podemos decir que están las pasivas y las activas. En las pasivas podemos decir que están lo que son las redes de seguridad o también, y en las activas, los puntos o mecanismos de anclaje y los conectores. Esas van a ser las activas. Las pasivas pues una malla que siempre va a estar, que tiene que estar pues como quien dice pues para proteger al trabajador en caso de que ocurra alguna. Ya mirando en sí lo que es la normatividad pues de lo que es trabajo en alturas, pasamos a mirar en sí si se cumplen o no se cumplen todas esas normas en el establecimiento penitenciario de Ipiales. Bueno, con respecto a esto, vamos a mostrar una serie de pronto de imágenes y un video muy corto donde podemos observar que realmente en el establecimiento carcelario de Ipiales no se cumple ninguno de los parámetros que nosotros anteriormente acabamos de leer. Nosotros nos podemos dar cuenta que es mucho el riesgo que hay
son muchas las falencias que se presentan aquí en este establecimiento, puesto que yo podría decir que uno de los principales es que ninguno de los trabajadores en este establecimiento cuenta con el certificado de trabajo en alturas, Que es lo más importante, que es lo más para importante. poder realizar ese tipo de... Y dejémoslos con el video. Bueno, como nos pudimos dar cuenta en las imágenes pues, y en el video, nuestros trabajadores no cuentan con una seguridad pues, que requiere la normatividad del trabajo en alturas. Nosotros pues como futuros administradores en seguridad y salud del trabajo planteamos una solución que primero es que la ARL capacite a todos esos trabajadores lo que es en alturas, que se realicen lo que son los respectivos exámenes médicos, para determinar si esos trabajadores son aptos o no aptos para pues, subirse a este tipo de servicios, ya que podemos darnos cuenta que hay trabajadores que son muy jóvenes y hay trabajadores pues, que ya sobrepasan los 40 años, 45 años y no van a tener la misma como el grado de visibilidad y de audición que una persona pues, que apenas está empezando en esta labor. Bueno, compañera, yo de pronto, ya como alternativa o una solución, yo diría que deberíamos empezar un poquito como más profundo. ¿Por qué? Porque simplemente la ARL no es la encargada prácticamente de la seguridad en sí, de lo del trabajo en alturas. Como yo anteriormente lo mencionaba, la ARL se encarga de capacitar a la empresa. Pero como podemos mirar de que aquí en sí, en este establecimiento, no se cuenta con una persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo o de la salud de los trabajadores, primero deberíamos, sí, la ARL solicita al INPED y el INPED coloque a alguien encargado para que toda esa normatividad y todo lo que acabamos de decir se cumpla. Y así cumplir con todos los parámetros de seguridad. También otra pues, de las alternativas que podemos plantear es el uso de los elementos de protección personal, así como lo que es el arnés, que lo podemos darnos cuenta en las imágenes. Cubre absolutamente pues, todo el cuerpo, lo que va conectado a una serie de podemos decir, de como líneas de vida, como cuerdas, por decirlo así, las cuales en el momento de pues, ya estar por el área de la pasarela, que es el espacio donde ellos caminan, por decirlo así, hasta llegar a su servicio, estén conectados a una línea de vida, que estén utilizando su casco, el arnés, su línea de tiempo para evitar, ¿no? De pronto para prevenir una... Bueno, esto fue todo el tema de pronto que nosotros quisimos tratar. Todo sobre el trabajo en alturas, dimos a conocer de pronto la cuestión del establecimiento de Ipiales, que fue donde nos enfocamos. No siendo más, muchas gracias por prestarnos toda la atención y me despido. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.